Hola amigos, amigas, quiero dar unos consejos para que tengáis vuestro viaje a China antes y durante el mismo. A mí me hubiera encantado tenerlos, se hubiera hecho todo mucho más fácil, así que es un recopilatorio de lo que a mí me ha parecido interesante que podáis saber y me encantaría compartirlo con vosotros. Para comenzar, sobre todo, ¿cómo llegar a China? Yo suelo hacer o buscar los vuelos a través de la página Skyscanner, que suelen aparecer muy buenas ofertas, siempre y cuando podáis adaptar en la fecha de salida y de llegada. Por ejemplo, normalmente es más barato salir un martes y un miércoles que salir, por ejemplo, un viernes o un sábado. Entonces podéis aprovechar ofertas muy buenas, inclusive si podéis hacer escalas, pues va a ser muchísimo más barato. A través de otra página para moveros dentro de China es muy buena, aparte de Skyscanner os va a remitir a esa página, es www.trip.com. Yo igualmente de estos enlaces os voy a dejar debajo de la página todas las recomendaciones que yo estoy haciendo para que las podáis tener. En cuanto al visado, podéis sacar el visado directamente, yo por lo menos desde Madrid, que es de donde os estoy hablando, directamente en la embajada de China o por internet. ¿Cuál es la diferencia? El visado individual a fecha de que ahora estamos haciendo este reportaje son 126 euros. Ahora, si por ejemplo viajáis más de 2 personas, mínimo de 2 personas, podéis solicitar una visa de grupo y esta la podéis hacer la solicitud por internet, o cual van a necesitar todas las estadías de los hoteles porque se los va a exigir previamente, pues lo tenéis que indicar, y todos los datos del pasaporte, y vais a tener que enviar también copia del pasaporte. La ventaja de esto es que si lo hacéis en grupo vais a tener, eso sí, solo un visado para todo el grupo, por lo cual si tenéis que ir o moveros internamente vais a tener que ir juntos. Pero bueno, os podéis ahorrar bastantes euros porque os puede salir 89,90 euros cada uno. Y así tenéis un visado a modo grupal. Esto lo podéis hacer también por la página de internet de chinavisadirect.com, que igualmente os voy a dejar abajo. Si no, como os comentaba, si lo queréis individual, pagáis 126 euros y también lo podéis obtener directamente sacando cita en la página, en este caso del Consulado de China, de la ciudad en donde residan, o intentar hacerlo por internet. Pero yo creo que compensa más hacerlo en grupo, que os va a ser utilidad, y aparte os envía todo por correo a vuestro domicilio, que es muy ventajoso. Otra forma también, en este caso, de hacer reservas de hoteles, yo he utilizado la página de Booking y funciona muy bien en Asia, toda Asia, la página de Agoda. En este caso quiero hacer una aclaración. En caso de las búsquedas de Agoda, inclusive he encontrado descuentos que eran muchísimos más económicos y los hoteles salían mucho más baratos a través de la página de Agoda que de Booking, inclusive. Ahora, os voy a comentar otra parte que es recomendable en esta situación, el tema del dinero. En China, prácticamente a fecha de hoy, no vais a poder utilizar prácticamente en ningún lugar tarjetas de crédito, por lo cual la única opción que os queda es pagar todo con el código QR. Por ejemplo, allí funciona muy bien el WeChat. Cuando te das y te registras, que os recomiendo que os registréis antes de ir, si queréis hablar con vuestros familiares, que vuestros familiares se descargue el WeChat, vosotros tenéis el WeChat, cuando te das de alta se te facilita un código QR. Con ese código QR, luego, si yo no lo he hecho porque me parece un poco engorroso para irme de vacaciones y hacerlo, pero podéis asociar un número de cuenta con ese código QR. Entonces, en todos los comercios, museos, a donde vayáis, o a que sea un puesto callejero que venda solo salchichas, pagáis con ese código QR que va a estar asociada a una cuenta. La otra opción es sacar dinero desde los cajeros. Hay pocos, pero por ejemplo en las estaciones de cercanías, o mejor dicho, de las grandes terminales de trenes o aeropuertos, vais a encontrar siempre cajeros. Pues os podéis sacar ahí y suministrar dinero en efectivo. Y si no, no vais a tener más ninguna otra alternativa, porque por ejemplo no hay casas de cambios o prácticamente son inexistentes, ¿no? Otra alternativa que tenéis es dirigiros a una sucursal bancaria, que no hay muchas tampoco, porque suelen manejarse mucho por internet, que es, por ejemplo, el Banco de China. En este caso, China suele manejar a través del Banco de China los tipos de cambio, pero en este caso, si queréis cambiar en esta entidad,
Bueno, otra que lo podáis hacer, tenéis que rellenar formularios y formularios. Vais a encontrar que muy poca gente o nadie habla inglés, por lo cual no te van a ayudar a rellenar mucho los formularios. Van a usar, siempre usan el móvil para traducir de inglés a chino o chino a inglés. Y la verdad que es bastante gorroso, podéis tiraros una hora y quizás no habéis terminado el trámite, por lo cual no tiene ningún sentido perder tanto tiempo. Y he visto en algunos lugares, por ejemplo, inclusive para suministrar papel higiénico, que me ha llamado mucho la atención, identificación facial. Por ejemplo, vais a un McDonald's y ofrece de qué forma queréis pagar, efectivo, código QR o con identificación facial. No he, la verdad, corroborado mucho cómo es este sistema porque no, ya manejándonos en efectivo, ya yo creo que es más que suficiente. Entonces, esto para que sepáis con el dinero efectivo que es bastante importante tener en cuenta esta situación, por lo menos a fecha de que estamos haciendo este vídeo en el año 2018. Entonces, otros consejos que podemos dar, términos importantes que tenéis que utilizar, por lo menos para poder defenderos, que después os voy a dejar abajo cuáles podéis usar. Para viajar entre ciudades, normalmente ellos suelen suelen tener la estación del tren del norte, del sur, este y oeste, suelen manejarse así. Entonces, tenéis que juntar el nombre de la ciudad y el nombre en este caso, del signo cardinal, ya sea Nam, Don, Yi, que significa este, norte, sur, etc. Y os va a ayudar bastante. Esto, como les comentaba, os voy a dejar más abajo el enlace. Después, cuando es recomendable el tema de los billetes de tren. Si queréis coger trenes nocturnos, tened en cuenta que ahora por lo menos se pueden comprar con 30 días de anticipación, pero hay trenes nocturnos que inclusive con 15 días de anticipación no dejan sacar con más tiempo billetes de tren. Entonces, se puede comprar por internet solo para chinos con DNI chino o en las maquinitas con DNI chino. Maquinitas me refiero a las máquinas expendedoras de billetes. Entonces, tenéis que ir sí o sí a las taquillas. El problema que podéis encontrar allí en las taquillas que hay, por ejemplo, en Hokkaido, en Shanghái, está al lado de la terminal de alta velocidad, está al lado del aeropuerto, pero vais a encontrar taquillas para venta de billetes, para cambio de billetes, para devolución de dinero de billetes, o sea, todo en chino, o sea que aparte las estaciones de trenes allí son gigantescas, no podéis imaginar. Entonces, recomendable. Tener previsto a qué ciudades vais a ir, tener apuntado el número del tren, por lo menos el horario, qué tipo de asiento queréis. O sea, yo todo esto os voy a dejar abajo traducido en chino, el tema de los asientos, primera clase, segunda, camaduras o blandas, que ahora os voy a explicar, y sobre todo el número del tren, que es muy importante. Esto lo podéis corroborar a través de una página web que vende billetes de China, que se llama chinahighlights.com, si no mal recuerdo. Con el enlace, como todos los dejo más abajo, y ahí podéis ver todos los horarios de tren. Esta página también lo que hace es vender billetes de forma anticipada, o sea que tú lo que puedes hacer es reservarlos con tiempo y ni bien salgan a la venta, ellos te los compran. Pueden cobrar una comisión de 3 a 5 dólares por billetes, pero es recomendable para los trenes, por ejemplo, nocturnos que se agotan enseguida. Yo por experiencia personal os recomiendo, porque aparte estos billetes os pueden hacerlos llegar en el hotel que indiquéis, donde estáis más días o donde comencéis vuestro recorrido, o podéis retirarlo directamente en una taquilla en China. Yo en mi caso me he arriesgado a sacarlos el mismo día que llegué, he comprado todos los billetes, pero os digo que se agotan enseguida. Hay un trayecto, por ejemplo, que quería hacer, que era Pingyao, que por ejemplo no los he conseguido, pues estaban agotados, y después para ir a Tianjin tuve que sacarlos días después, porque para el día siguiente ya tampoco había. Y por ejemplo de Beijing, allí es Beijing, no es Pekín, para ir a Tianjin, que en alta velocidad es media hora, los billetes se agotaban como churros en invierno. No quedaba ni uno. Y eso que había una frecuencia prácticamente de 5 minutos entre tren y tren. Así que imaginaros lo que es la venta de billetes de tren. En cuanto, por ejemplo, a los billetes de avión, internamente, como os comentaba, que podéis comprarlos y ver ofertas en www.trip.com. Yo he observado, igualmente, esto os aconsejo, pero cada uno
luego hacéis lo que queráis, ¿vale? He visto que a medida que se va acercando la fecha de la compañía aérea, cuando no es época estival, también lo aclaro, los precios van bajando a medida que se va acercando la fecha del día de viaje. Porque yo creo y pienso que es por la competencia con el tren. Como los trenes no se pueden vender con más de 30 días de anticipación, cuando salen a la venta empiezan a competir con las compañías aéreas, entonces las compañías aéreas tienen que competir con los trenes, por lo cual tienen que, a medida que se va acercando la fecha, van bajando los precios para poder competir con los, como lo comentaba, con los trenes de alta velocidad. Esto es como un consejo, los podéis ver, yo hice simulaciones para ver si esto era así y por lo menos en la mayoría de los vuelos, por ejemplo de Guilin a Shanghái, se daba esta circunstancia, por lo cual podéis tenerlo en cuenta si queréis ahorraros unos euros, pero como digo, es un consejo personal, no lo toméis al 100%, es mi percepción, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como les comentaba, se los voy a dejar apuntado como consejo. En cuanto a los puntos cardinales, ya los he indicado. En cuanto, por ejemplo, las mochilas, yo a nivel personal, a medida que hago más viajes, voy llevando menos ropa. ¿Por qué? Yo suelo ir con mochila porque a veces las calles suelen ser con empedrados o no hay aceras, es muy complicado ir con maletas, y con una mochila de 50-55 litros aproximadamente nunca tuve que despachar ninguna maleta, siempre las he llevado conmigo. Tener en cuenta que cuando cambiáis mucho de vuelos o estáis haciendo muchos vuelos, la probabilidad de perderlas, a ver, estadísticamente no es alta, pero siempre hay la posibilidad de que se pierda la maleta. Si podéis llevarlo con vosotros mismos la mochila, pues mucho mejor. En cuanto al peso, yo llevo ropa aproximadamente para una semana. Si luego extendéis más, siempre vais a encontrar una lavandería donde dejar la ropa. Si vais a albergues o vais a hoteles, siempre podéis hacer la colada. Y si no, como apañéis. Pero yo creo que llevar poco peso y ser más prácticos, a medida que va pasando el tiempo, os vais a dar cuenta que es mucho mejor. Llevar siempre vuestro botiquín, ¿de acuerdo? Ibuprofeno, paracetamol, en este caso todo lo que tengáis para el caso de emergencia, porque por ejemplo allí, como os indico, hablan muy poco inglés, por lo cual si necesitáis algo se os va a hacer muy difícil poder hacerse entender. Llevar un diccionario, fundamental, que os podéis descargar. Tener en cuenta algo muy importante también. En China está capado todo lo que tiene que ver con Google, Twitter, Facebook, WhatsApp, por lo cual no vais a poder usar absolutamente nada de eso. Por eso os recomendaba antes lo del WeChat. WeChat es como el chat, en este caso el WhatsApp aquí en España, por lo cual equivale lo mismo, pero se pueden hacer muchas más cosas, inclusive con el WeChat, como indicaba, inclusive pagar con el código QR. Entonces, a mí me ha sido de muchísima utilidad. Aparte, pues allí hay páginas donde necesitas el WeChat para poder registraros. El código QR no suplanta un DNI, pero es como una identificación que tiene uno para hacer muchísimas gestiones allí y pagos en China. Y si no, como alternativa, podéis descargaros una VPN. ¿Qué es esto? Una VPN, en este caso, sirve para simular una conexión en otro país. Vosotros descargáis, conectar a la VPN cuando conectéis al Wi-Fi, y a través de esa VPN, pues lo que va a pasar es que estáis simulando una conexión, por ejemplo, estar en Estados Unidos o en Dinamarca. Por lo cual, es como una forma de engañar donde estáis conectados y así podéis usar el Google, el WhatsApp o todas las aplicaciones de forma normal. En la que yo he estado utilizando y suelo utilizar, recomiendo porque ni siquiera hay que registrarse, es Thunder, que es una app que la descargáis, eso sí, descargarlo siempre antes de viajar, porque luego olvidaros. Y por ejemplo hay otras que se llaman Ghost, o por ejemplo el Bear, Tunnel Bear también, pero esa hay que registrarse. Yo lo que recomiendo es la de Thunder, que es la que más utilicé y la verdad que me ha dado muy buen resultado y no he tenido absolutamente ningún problema. En cuanto a esos consejos antes de viajar, yo creo que hay que tenerlos en cuenta y tenerlos muy presentes. Los trenes, eso sí, son muy puntuales. Siempre vais a encontrar una traducción en inglés o que os sigan las estaciones también en inglés después de haberlos dicho en chino. En las estaciones de metro las indicaciones las tenéis por arriba o las tenéis en el mismo suelo. Cuando lo encontráis por arriba, agachar la mirada y vais a encontrar las fechas para hacer intercambio de estaciones o de metro o lo que sea. En cuanto a los chinos, son súper amables. Eso sí, no hablan nada de inglés, me lo vuelvo a insistir.
pero son muy amables. Sobre todo los que tienen más curiosidad son los pequeños, los niños, que algunos inclusive intentan hablar en inglés y se quedan mirando ojipláticos cuando ven a una persona, por ejemplo, de Europa o de Occidente. Les llamamos mucho la atención. Yo creo que no están muy acostumbrados todavía. En cuanto a la comida, bueno, está todo buenísimo. Por ejemplo, el tema, tienen como patios de comidas donde se puede comer perfectamente, y la bebida, a veces uno no encuentra donde venden las bebidas y hay gente que no bebe nada o se trae su propia bebida de la calle. Por lo menos en los lugares populares es algo totalmente habitual. Eso sí, aprender a decir la comida que la queréis sin picante siempre ante todo, por si acaso, porque os podéis acordar de toda vuestra familia. Yo voy a dejar la forma de decirlo, que a mí me dio muy buen resultado. Aparte, siempre se han reído cada vez que muestro la frase, porque entienden perfectamente cuál es nuestro problema con los picantes, lo que no estamos acostumbrados. Y sobre todo esto se potencia porque, por ejemplo, todo lo que son líquidos lo dan hirviendo. O sea que todo bicho que pudiera tener todo lo que comáis, ya sea sopas, café o todo lo que sea líquido, casi os dan, juro, burbujeando. O sea que va a estar súper caliente, aunque sea verano con 50 grados. Da igual. La comida te la van a dar, en este caso, todos los que son líquidos, vuelvo a insistir, hirviendo. Y súper importante el tema de los picantes. Son muy graciosos porque, por ejemplo, los hombres en verano, ahora me estoy acordando, van con la barriga al aire para refrescarse, o sea que no tengáis complejo, los hombres que tengáis un poco de barriga, porque os podéis, en este caso, ventilar perfectamente. Allí los calores suelen ser, los veranos, bastante cálidos. Eso sí, son muy amables, muy honestos. En cuanto a la limpieza, sorprendentemente me he encontrado las calles muy limpias, inclusive en los hutongs. Yo creo que es porque han construido muchísimos baños públicos. Eso sí, tener en cuenta el tema de los agujeros. Hay muchos baños que no tienen separaciones, tienen agujeros y hacen vida social mientras que están haciendo sus cosas. Eso sí, algún gargajo he escuchado de fondo de vez en cuando, que ya me parecía hasta gracioso. Y en cuanto a las necesidades de hacerlo en la calle, que hay mucha fama de que hacen todo por la calle, solo en Xi'an he encontrado 2 casos de 2 niños, que vais a ver que algunos tienen los niños unos tajos detrás, pero después la madre, como si fueran unos perritos, limpiaban sus cosas, y aquí nadie ha visto nada. La verdad que, dentro de todo, bastante limpio en cuanto a ese aspecto. En cuanto a la contaminación, sí, en las grandes ciudades se nota bastante, en Shanghai o en Beijing, sobre todo en Beijing. Los días soleados suelen estar como nublados muchas veces. El cielo azul que estamos acostumbrados a ver, yo creo que en esas ciudades por lo menos las nuevas generaciones no saben muy bien lo que es. Inclusive hay días que me he sacado un poco de hollín de la nariz. Pero ya les digo que sobre todo en Beijing. Luego cuando nos alejamos en otras ciudades o pueblos, que en China un pueblo puede tener medio millón de habitantes, como en Fenghuang, que he estado, que es un pueblo encantador. Los conceptos allí de tamaño no tienen nada que ver con lo que conocemos. En cuanto a la higiene, lo que les comentaba, la verdad que he encontrado todo bastante limpio, y sobre todo una cosa muy curiosa en las cocinas, siempre cocinan, ellos muestran lo que están cocinando, por lo cual tú lo ves perfectamente, y cuando son cocinas cerradas, que me ha pasado sobre todo en las grandes ciudades, tienen cámaras para que veas tú lo que te están cocinando, que eso me ha parecido formidable porque es una forma de tener atención, que tengan la comida, en este caso, en ciertas condiciones, y que sobre todo tú veas cómo están cocinando tu comida. Eso me ha parecido, la verdad, una cosa muy curiosa. En cuanto a otra curiosidad, suelen dar siempre los billetes o las notas o cualquier cosa que te tengan que dar, o papeles, sobre todo por educación, suele ser con las 2 manos, porque con una mano suele ser un poco despreciativo. Eso también es algo curioso que he observado, y la verdad que es muy agradable, ¿no? Es una forma muy educada. Después, en los museos también, no en todos, pero siempre, si tenéis un carnet de estudiante, intentar siempre facilitarlo, porque podéis tener un descuento de casi del 50% en muchos lugares. Tener en cuenta también que como no hablan nada de inglés, pues dar un carnet es como ellos
es para nosotros, si ellos fuera al revés, tenerlo en chino, por lo cual ni se enteran de lo que le estás dando prácticamente y tienes que estar explicándole que el carnet si es de estudiante, no es de estudiantes. Entonces es un poco gracioso también esa situación realmente. Después tienen las ciudades, ellos madrugan mucho y suelen cerrar los comercios o por ejemplo los restaurantes a las 11 de la noche, o sea, suelen cerrar temprano, pero la vida de día y de noche no tiene nada que ver. Os recomiendo que, aunque estéis cansados, deis una vuelta por la noche, por ejemplo en Chengdu, a través de Jilin Street, en la Puerta Sur o en el barrio musulmán de Xi'an, en la zona de Pudong, del Bund, por la noche en Shanghai, en Pekín, en la plaza Tiananmen, en todos los alrededores Tiananmen. En los alrededores de Tiananmen también hay mucha vida nocturna, pero como siempre os digo, hasta las 11 de la noche. Después, para comprar, por ejemplo, juveniles, si escapáis un poco de las zonas céntricas, por ejemplo en Tiananmen hacia los costados, en Xi'an hacia los costados, siempre vais a encontrar, aunque suene a risa, una tienda de 2 duros o de todo por 2 euros. Vamos, es increíble, pero sí, también de juveniles lo hay, pero siempre alejado de los lugares céntricos. O sea, que no desesperéis por comprar cosas rápidamente, porque seguramente os vais a encontrar alguna tienda de este tipo. Y aunque las tengamos aquí también en España, pues también existen en la propia China. Es como una tienda china de 2 duros gigante, o sea, es increíble. Y después una experiencia también muy simpática, muy graciosa y muy curiosa que nos ha pasado, y tener en cuenta también para vosotros, si llueve torrencialmente como nos ha tocado un día que fuimos a la muralla, no fuimos a la de Badalín, que es la normal, sino que fuimos a la de Montayu, que está un poco más alejada, pero tiene mucha menos gente. Pues el día que fuimos llovía torrencialmente, y resulta que si llueve torrencialmente, en principio suele estar cerrada. Nosotros la encontramos cerrada una vez que nos hicimos todo el viaje, que eran casi 100 kilómetros, y yo no me quería quedar sin ver la muralla. Entonces, milagrosamente, podemos decirlo así, tenía mi aplicación de Maps.me, que les recomiendo y os dejo abajo, que las podéis descargar, que es una aplicación que es muy parecida a Google, pero funciona sin estar conectado. Y simplemente teniendo conectado el GPS, inclusive mejor que Google, os puede indicar también rutas de hacer de senderismo, aparte de las calles. Esto es muy ventajoso porque en el caso mío, yo no me quería quedar sin ver la muralla, y encontramos a través de Maps.me unas rutas paralelas para hacer senderismo, y en lo cual empezamos a trepar por la montaña, prácticamente de forma literal, hasta llegar a la muralla, una parte de la muralla. Lo único que pretendíamos era sacarnos fotos como si fuera el Muro de los Lamentos, o sea, por lo menos tocarla, porque era nuestro último día si nos íbamos a ir sin conocerla. Había guardias de seguridad, evidentemente, que no lo esperábamos, que nos descubrieron a través de los matorrales, y nada, una chica que no la encontramos por el camino, que sabía hablar chino, que vivía hace 5 años en China, pues les comentó en este caso a los guardias, que era nuestro último día, que por favor nos dejaran sacar unas fotos, aunque sea tocando la muralla. Entonces fue tal, los de seguridad al final accedieron muy amablemente, y fue tal nuestra emoción, nuestra alegría, nuestro júbilo ahí en el momento, que hemos dado tanta pena, yo creo, que los guardias de seguridad al final nos dejaron acceder a la muralla. Eso sí, pagando previamente nuestra entrada con nuestro ticket oficial, ya digo que son súper honestos, todo de forma oficial, y nos abrieron la muralla solo para nosotros. Entonces, os digo esto como consejo, porque si llueve mucho os podéis encontrar la muralla, en este caso cerrada, y si queréis podéis hacer algo parecido a lo que hemos hecho nosotros, como alternativa, por caminos, por senderos, haciendo senderismo, valga la redundancia, caminos no oficiales, evidentemente, pero son senderos que hay. Y si tenéis suerte, pues quizás os pase lo mismo que a nosotros, porque hemos estado solos, literalmente, en la muralla, custodiados por los guardias de seguridad, porque éramos los únicos que estábamos, y nos acompañaron desde el inicio prácticamente del camino hasta el final del camino, porque ellos iban cerrando por etapas. La muralla está dividida con distintas torres, y unidas, mejor dicho, con distintas torres también.
y iban cerrándolas y acompañándonos hasta el final, pero bueno, también ha sido muy gracioso, por ende, porque nos iban explicando un poco el tema de la muralla, cómo se había construido, el tema del Feng Shui, la dinastía Ming, todo lo que tenía que ver con ese caso, esa parte de muralla que era más o menos aproximadamente del año 1300, podemos decir. Y antes que me olvide, una cosa más en cuanto a los trenes. Podéis viajar cuando es alta velocidad en asientos normales, o podéis elegir camas duras o camas blandas. Esto no significa que una cama sea más blanda o más dura que la otra. Las camas son igual de duras, las dos tienen, o medias duras, tampoco son tan duras. Todas tienen su sabanita y tienen su edredón o colcha, ¿vale? Entonces, la diferencia entre una y la otra es que en la cama blanda suele ser un pasillo con varios cuartos que tienen 2 literas de 2 camas cada una. O sea, son 2 camas y con una puerta que se cierra y se independiza esa habitación para 4 personas. Y la otra es un pasillo en la cual tiene literas, 2 filas de literas por cubículo, podemos decir, con 3 camas cada una. O sea que serían 6 camas en total, que no tienen ni cortina, ni puerta, ni separación. En cuanto a la comodidad de la cama, es exactamente la misma. Yo en mi caso no conseguí camas blandas, pero sí que puedo decir que la diferencia de precios se nota entre una y la otra, y la verdad que al final la idea no me ha resultado mal, porque compartes todo el movimiento de la gente, las familias, cómo se van moviendo, qué van hablando, cómo te miran de forma curiosa, qué haces, qué no haces, siempre están expectantes a todos tus movimientos. Es muy gracioso, la gente, como digo, es muy curiosa, y la verdad que ver toda esa vidilla es bastante interesante, por lo cual yo creo que inclusive puede ser mejor en coger una cama dura en este caso que blanda, porque no te independizas tanto si convives por lo menos una noche. Para convivir con toda esa experiencia, la verdad que es muy buena. He descansado fenomenal, a diferencia de viaje a la India, que no he descansado, la verdad, cómodamente. Y la verdad que es totalmente recomendable la experiencia, por lo menos viajar una vez de noche. Y dentro de todo, eso sí, a eso de las 10 de la noche suelen apagar las luces para que todos puedan dormir tranquilos, pero la gente se calla y se pasa, la verdad, que es fenomenal, hasta que amanece, por supuesto. Y otra cosa también para que lo tengáis en cuenta, suele haber siempre agua caliente, tanto en las estaciones de trenes como dentro del tren, por lo cual todo el mundo está comiendo sopa, por lo cual es algo muy económico, y si queréis tener un tentapié, podéis tomarnos una sopa instantánea de estas que vienen en el bote, y se puede hacer el viaje, la verdad, que bastante ameno. Y también en cuanto a los asientos en el tren de alta velocidad de primera y segunda clase, prácticamente no hay diferencia, sí bastante en el precio, por lo cual os recomiendo que cojáis segunda clase, que son súper cómodos, la distancia entre asiento a asiento están muy bien, tienen aire acondicionado, televisión, la verdad que está muy bien los trenes de alta velocidad. Y la diferencia entre la primera clase, que son asientos mucho más grandes, se puede decir más cómodos, pero es como un avión que tiene primera y segunda clase. Pero en estos casos el AVE es muchísimo mejor que estar en un avión. Os puedo recomendar que saquéis la segunda clase, vais a ver que no hay diferencia, y en cuanto a dinero os ahorráis muchísimo. En cuanto a los hoteles, tener en cuenta, para que no tengáis sorpresas, el tema de los baños. La cuestión de los baños es que en China todavía hay muchos agujeros, no se usan los váters. Su explicación, aparte de por costumbre, tiene su lógica. Es que para los chinos es más higiénico no sentarse en un váter donde ha estado alguien antes, y es más cómodo, en ese caso es más higiénico, un agujero. Para gustos, colores. Y otra cosa, que además los baños también no suelen tener muchas veces paredes, como los conocemos, que separan la habitación del baño, y sí que tienen las separaciones a través de simplemente un cristal, por lo cual podemos ver perfectamente, si estás acostado y estás con un compañero o una compañera, pues lo que está haciendo tu amigo, amiga, familiar o quien sea, en vivo y en directo. Algunos están separados con una cortinita y otros no. Así que tened cuidado cuando reservéis cómo son los baños. Consejo, para gustos, colores. Y otra cosa que os pueda decir, que me estoy acordando ahora, es, por ejemplo, el sabor de los dulces. Me encantan los dulces, los chuches.
que el guía traerme mucho chuche con expectativas altas de toda la variedad que iba a haber, y realmente fue un poco decepcionante porque no sé si hay una restricción de azúcar o qué, pero todos los dulces de pastelería o chucherías que tienen, todo el sabor se quedaba siempre a la mitad. Es como que le faltaba un poco de rock and roll, potencia o lo que sea. Y la verdad que fue un poco decepcionante en cuanto a los dulces. Espero que si vais tengáis mejor experiencia, que me podáis comentar algún lugar donde podáis haber comido un dulce más rico, por lo menos de los que he comido yo. Yo os digo. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que estos consejos os puedan servir. Ya como decía, voy a dejar todas las páginas, enlaces y aplicaciones que podáis descargar, los voy a dejar abajo, inclusive frases en chino y que podáis servir. En cuanto a sobre todo lo de los trenes, lo que decía, iros ya con los horarios más o menos predefinidos de lo que queréis, porque cuando vayáis a las taquillas, tened en cuenta que no habla prácticamente nadie en inglés, y si toda la información que podáis tener con seguridad o podáis darla, pues muchísimo mejor. Vuelvo a insistir, mi experiencia personal ha sido muy buena, son súper honestos, he tenido siempre, en este caso, mucha simpatía por parte de y afinidad en el aspecto de que es gente muy educada, muy curiosa, y siempre quieren indagar un poco sobre tu vida. Te van a hablar chino como si tú supieras hablar chino de toda la vida, y aunque le digas que no hablas chino, te van a seguir insistiendo y hablando en chino. Es muy gracioso, inclusive te preguntan por la calle a dónde puedo ir. Eso sí, tenerlo en cuenta. Cada vez que preguntes algo a un chino, lo más probable es que no sepa cómo responderte en inglés, porque no habla en inglés, y te mande al lugar donde no quieres ir. Pero no es porque te lo haga adrede, es porque no van a entender lo que le estás diciendo y te van a mandar donde ellos creen que están entendiendo que tú quieres decirle a dónde quieres ir. No sé si se ha entendido. O sea que te van a guiar a cualquier parte si no se enteran, por lo cual es preferible no hacerles caso en ese aspecto, pero ya digo que no de forma intencionada, simplemente es porque no se van a enterar de lo que le estás diciendo, te van a tratar de responder lo que ellos creen que han entendido y al final te van a enviar al lugar menos pensado. Por lo cual, si con seguridad no hablan algo de inglés, hasta luego, yeye y nada más. Así que nada, espero que os sirvan estos breves consejos y nada, que tengáis buen viaje. Hasta luego, amigos, amigas y amigues.